Una familia capaz de predecir con increíble certeza el futuro y de, en consecuencia, adelantarse al mismo. Una familia por la que el gobierno ignoraba leyes y hasta regalaba tierras. Esta es la historia de los Carulla. Si bien el salto de clase obrera a clase media de esta familia se dio bastante antes, con familiares que fueron hasta rectores de la Universidad de Barcelona, nosotros pondremos el foco en quién logró que pasaran de clase media a alta: Lluís Carulla Canals. Nos encontramos en 1936. Nuestro protagonista, Lluís Carulla, se había estado preparando para opositar a notario cuando ocurrió algo que truncó sus planes: el estallido de la Guerra Civil Española. Uno de los efectos más inmediatos de la guerra fue el racionamiento generalizado, desde el combustible y la electricidad hasta los alimentos más básicos. Entre los productos que desaparecieron de los estantes se encontraban los populares cubitos de caldo concentrado de la marca suiza Maggi. Esta escasez, sin embargo, se vivió únicamente en el bando republicano, que sufría un bloqueo de importaciones como consecuencia del boicot comercial impuesto por Alemania. Cuando Lluís se enteró de ello por las quejas de su madre, vio una oportunidad de negocio. Si las importaciones habían parado, él podría hacerse con el hueco que había quedado libre y copar el mercado. Para que os hagáis una idea de lo grande que era la oportunidad, antes de la guerra España consumía más de 155 millones de estos cubitos. Esta parte de la historia es poco clara porque cada fuente dice una cosa distinta. Unos dicen que un fabricante francés le dio la receta y él ideó una máquina propia para producirlos. Otros, que compró la máquina y licenció la receta. Sea como fuere, pasó a tener las herramientas necesarias para poder producir cubitos. Gracias a la financiación de su madre, pudo establecer su primera fábrica en Barcelona y crecer hasta los 50 empleados. Si bien salió inicialmente bajo el nombre de Gallina d'Or, no tardó en cambiarlo por el que todos conocemos de Gallina Blanca. Y pese a su nombre, no contenía carne de gallina, sino de vacuno argentino. El principal aspecto en el que Carulla destacó fue en el marketing, siendo pionero en el sponsorizado de programas radiofónicos, apostando también por la publicidad en los periódicos, la creación de cromos y llegando a convertir la elección de su eslogan en un concurso. Mientras él se encargaba de anunciar el producto, su mujer María Font se encargaba de la producción del mismo. Juntos lograron lo imposible: tener un negocio privado en un entorno anárquico, como recordemos lo era la Barcelona de aquella época. El éxito fue notable, gracias a las ventas al público generalista y a las que hacían a la intendencia republicana. Tras la contienda, Maggi quiso volver al mercado, pero se topó con el ideal de autosuficiencia del gobierno franquista, el cual prefirió apoyar una empresa española como lo era Gallina Blanca. Su misión ahora era la de fabricar los 500 millones de cubitos que el gobierno demandaba, y para ello le abrieron no pocas puertas. No solo le permitieron ignorar los dictados de planificación urbanística, como también vimos en el caso de la historia de Telefónica, sino que también le concedieron ayudas y conocimiento técnico para construir en Tortosa la primera granja agropecuaria modelo, que pese a su nombre sería más bien como una colonia, con viviendas para los empleados, cámaras frigoríficas y un centro de I+D, además de las actividades agrícolas y ganaderas. Esta granja le permitiría tener una integración vertical, produciendo los recursos necesarios para la fabricación de otro producto que habían lanzado: las sopas de sobre. Empiezan las comidas con una buena sopa. ¿Sabía que 8 de cada 10 prefieren precisamente una sopa de ave con pasta? Por eso, Gallina Blanca pone tanto cariño y tanto esmero en su sopa de ave con fideos y su sopa de pollo con cabello de ángel. Ideales para un país que se encontraba en recuperación. También le permitieron la importación de los productos necesarios para los cubitos como zanahorias, maíz y soja.
Fue por esta época de 1945 que Carulla usó la creación de cromos como herramienta publicitaria, los cuales llegaron a tener tal éxito que se montó un departamento entero para la creación y edición de los más de 5 millones de cromos que se imprimieron. Lo había logrado. Gallina Blanca estaba en la cresta de la ola, muy por encima de sus competidores. Pero lejos de relajarse, fue en ese momento en el que pisó el acelerador y, como si de un pulpo se tratara, empezó a extender sus tentáculos a fin de crear algo más grande, mucho más grande. Gallina Blanca solo había sido el principio. Lluís Carulla no quería tener una empresa, quería tener un conglomerado al nivel del gigante Unilever. Ese mismo año estableció en la calle Padilla de Barcelona una planta pasteurizadora de leche que vendía a restaurantes y hoteles de Barcelona, a lo que les siguió la distribución de los Perlineta, un caramelo, el guisarroz, un aditivo para la paella, el maíz crème, una papilla infantil, flanes, sales salínicas en la potabilización del agua y extractos para la elaboración de refrescos. Era un no parar. Solo pensar en cómo montar un imperio así puede ser abrumador, pero puedes empezar por asegurarte de que tus ahorros no pierdan valor mediante Indexa Capital. Invierte en índices con menos costes y más rentabilidad. indexacapital.com. Para seguir expandiendo aún más el imperio de los Carulla, procedió a realizar múltiples adquisiciones, como la de una fábrica de regaliz y otra de caramelos. También se expandió horizontalmente a otros sectores, como el de la higiene personal, mediante la fabricación de los tampones Evax. Y aquí es cuando los Carulla empiezan a predecir acertadamente el futuro una y otra vez. Para Lluís era evidente que después del periodo de recuperación, España pasaría a un periodo de expansión y crecimiento. El racionamiento finalizaría y los ingresos medios por familia subirían. Habría más consumo de luz, así que apostó por la generación de la misma. La gente podría comprarse casas, así que se pusieron a construir edificios. Las obras de nivelación que se realizan en los terrenos del popular barrio de San Blas son visitadas por el ministro de la Vivienda, señor Arrese, y el comisario de Ordenación Urbana, señor Correa Beglison. Los trabajos se realizaron con gran rapidez. Colabora en las obras el Instituto Nacional de Colonización con grandes máquinas removedoras. En total, se están moviendo de 12 a 14... Los negocios irían al alza, por lo que necesitarían crédito para expandirse y ahí estaría él para ofrecer préstamos. La mujer pasaría a tener más derechos y a en consecuencia tener menos tiempo para la cocina. Eso significaba que las conservas o productos no precederos tendrían un papel aún más relevante. De modo que levantó dos nuevas fábricas dedicadas, una a la producción de extractos vegetales, que se usaban como conservantes naturales, y la otra a la de harinas cárnicas y preparados hidrosolubles. Y no por ello descuidó Gallina Blanca, que en 1954 anunció su siguiente gran producto, el Ave Crème. ¿Cueces o enriqueces? A la hora del sabor no me corto. ¿Y en los guisos? ¿Cómo lo noto? Ave Crème. Esta pastilla de caldo concentrado fue otro gran éxito porque nuevamente no solo servía para la creciente población, sino también para las tropas del ejército. Cabe decir que hasta ese momento, una de las ventajas de las que habían disfrutado los Carulla eran las leyes que restringían la creación de nuevas fábricas alimenticias, ventaja que desapareció cuando dichas leyes se cambiaron y se empezó también a permitir la entrada de capital extranjero. Esto hizo que en 1959 un competidor vasco, Starlux, empezara a hacer mella en la cuota de Gallina Blanca. Otro producto por el que quizás sí pase a sonarte Starlux es el de nocilla, el cual crearon más adelante en el 67. O sus flanes Royal. ¿Qué haces este fin de semana? ¿Yo? Hacer el amor. En Gallina Blanca no se quedaron de brazos cruzados y reaccionaron realizando otro despliegue horizontal de productos, como el zumo concentrado Zumix, la goma de mascar Dunkin' o el café soluble Bounty. El resultado de estos movimientos, así como de las renovadas campañas de televisión, fue el de un incremento de ventas que desbordaba la cadena de producción de Gallina Blanca. Y como ya puedes imaginarte, Carulla no tardó en poner solución al asunto a base de levantar 3 nuevas granjas con incubadoras y gallineros. Pero eso le generó un nuevo problema: la obtención de pienso para el engorde de aves.
que de nuevo solucionó a base de montar una nueva empresa, Gallina Blanca Purina, S.A., para la cual levantó otras 2 nuevas fábricas y varias granjas más. 7 años después, Gallina Blanca Purina ya era una de las mayores productoras de pienso, no del país, sino de Europa. El plan de estabilización del 59 provocó una liberalización de la economía española, y viendo otra oportunidad, Carulla ordenó levantar una fábrica de producción de jugo de tomate, el cual exportaba en su totalidad a Gran Bretaña. Para ello logró que la Diputación Foral de Navarra le regalara 65.000 metros cuadrados de terreno y le eximiera del pago de tributos durante 19 años. Prediciendo que este cambio de paradigma desembocaría en un incremento de la economía y, en consecuencia, en un nuevo baby boom, creó también la marca de pañales Dodots. El paraguas bajo el que agrupar todas estas compañías pasó a llamarse Agrolimen, el primer holding en la industria alimentaria española. También aprovecharon la oportunidad de recibir inversión extranjera y vendieron un 50% de Gallina Blanca a Borden, un productor estadounidense de alimentos, con la expectativa de que su experiencia en el sector les permitiese dar un salto al siguiente nivel. 6 años más tarde, Lluís Carulla se retiraba de la gestión empresarial y pasaba a la filantropía, haciendo especial foco al mecenazgo cultural. Y justo cuando lo tenían todo hecho, llega la crisis del petróleo del 73. La primera ficha del dominó en empezar a tambalearse fue Gallina Blanca Purina, pues al reducirse el consumo de carne, también se redució la necesidad de pienso. Gallina Blanca en sí se veía superada en ventas por su gran competidor, Starlux. La entrada en el accionariado por parte de Borden no había servido para nada. La reacción de la familia fue la de adaptarse. Si ahora las familias españolas pasaban a comprar carnes más baratas como la de conejo, Purina pasaría a fabricar pienso para conejos. Y lejos de frenar la inversión para reducir pérdidas, doblaron la apuesta levantando 5 nuevas fábricas. No sé tú, pero yo hace rato que he perdido la cuenta de cuántas fábricas tiene esta gente. En ellas no solo se produciría el nuevo pienso, sino también los embutidos más baratos o menos nobles que la población había pasado a consumir. Otro pienso que sacaron fue el de la camperina, el cual revolucionó por completo el sistema de alimentación del ganado, ya que éste se podía esparcir en los campos. Y si aún no te suena de nada Gallina Blanca Purina, a lo mejor te suena por el nombre que tienen en la actualidad, Affinity Petcare. Porque como habrás adivinado, también ampliaron el negocio a la elaboración de comida para mascotas. Reflotada una de las empresas, pusieron el foco nuevamente en diversificar y los Carulla decidieron repetir en el sector de los dulces, creando los caramelos Solano y el chicle Trex. Y no podemos olvidarnos del sector de las bebidas, donde hicieron el Trina Ranjus, hoy en día conocido simplemente como Trina. El siguiente movimiento que realizaron fue el de independizar los productos de higiene como Evax y Dodots en una nueva empresa. Y para ello, Jordi, el hijo mayor de Lluís Carulla, creó Árbora y se asoció con el gigante estadounidense Procter & Gamble. Para asegurar una posición de monopolio, se las apañaron para lograr además un acuerdo de distribución exclusivo de su competidor Tampax. Unos años más tarde, en 1986, Lluís Carulla, el creador del imperio de los Carulla, recibía la medalla al mérito del trabajo, la cual yo pensaba que solo era un invento de videojuegos como el Republic. Sin embargo, los golpes no dejaron de venir. Ellos no eran los únicos en realizar movimientos. Sus competidores también lo hacían. Por ejemplo, Starlux pasaba a tener en el accionariado a la francesa Danone y a beneficiarse de múltiples sinergias con la misma. La peste porcina llegaba a España y provocaba otro traspiés a Purina. Optaron por venderle Trina a Schweppes y por primera vez una de sus compañías, la productora de galletas Rifacli, se enfrentaba a un concurso de acreedores. Poco después, en 1990, Lluís Carulla fallecía y 2 de sus hijos pasaban a dirigir Agrolimen. En paralelo, su otro hijo Jordi, al mando de Árbora, procedió a la creación de nuevas líneas como la de cosmética con Genese y la cadena de establecimientos de perfumería Sophie Noël. En poco tiempo, esta última empresa pasó a representar el 53% de toda la facturación de Agrolimen. Viendo el éxito de esta vertiente, los Carulla continuaron apostando por su expansión, y en el 92 se hicieron con el 50% de Ausonia,
la cual era propiedad de sus socios Procter & Gamble. Aunque su paso por el sector de las bebidas les había dejado con un sabor amargo, volvieron a probar suerte, esta vez orientando sus esfuerzos hacia el cava mediante reservas Montferrand y Roger Goulart. En Purina pasaron a distribuir un nuevo producto, el Weetabix, que dada la razón social de la compañía, que es la fabricación de pienso, me parece raro de cojones. Pero bueno, ahí está. Pronto la familia volvió a jugar a predecir el futuro, y esta vez creían que las nuevas generaciones, con los dos padres con trabajos e hijos, no tendrían tiempo siquiera de comer en casa. De modo que se aventuraron en el negocio de la comida rápida y crearon Pans & Co. El negocio fue tan bien que redoblaron sus esfuerzos y crearon una cadena de restaurantes italianos llamada Pasta Fiore. Pero ya sabes qué ocurre cuando hay una época de bonanza. Que algo malo viene detrás. El 11S y la crisis financiera en LATAM volvieron a poner en la cuerda floja a las principales compañías del grupo. Los Carulla convirtieron la crisis en oportunidad y salieron de compras, haciéndose con compañías como El Pavo, dedicada a la fabricación de canelones. By Century, elaboradora de esos productos que no saben a nada y te dejan con hambre. Consorcio de Jabugo, que ni tú ni yo vamos a poder probar en la vida por pobres. Obviamente no eran los únicos que pasaban por un mal momento. Por ello también se hicieron con parte de Europastry, dedicada a la fabricación de pan congelado, a fin de ayudar a recuperar el control de la misma a los Galles, empresarios cercanos a los Carulla. Sin embargo, no lograron cerrar todas las operaciones que querían, siendo la más destacada el intento fallido de Joico, la subsidiaria dedicada a la confitería, de comprar Chupa Chups en 2002, el cual propició que los Bernat, propietarios de Chupa Chups, la terminaran vendiendo a una empresa italiana, tal y como vimos en el episodio de los Bernat. O la de Corporación Alimentaria Peña Santa, conocida por tener al mayor productor lácteo en propiedad, es decir, Central Lechera Asturiana. El juego de sillas siguió en el sector de la restauración, donde fusionaron Pans & Co con su competidor Boccata. Y ya de paso abrieron otra cadena, esta vez de cafeterías, llamada Caffè di Fiore. En Boccata, salchichas más gordas. Capeado el temporal, Gallina Blanca volvió a petarlo, creciendo y expandiéndose en la mayoría de mercados. Joico le siguió la estela, añadiendo otras 11 fábricas en países como México y China. Y aunque logró ser el segundo mayor productor de chicle de todo el mundo, los Carulla consideraron fútil el esfuerzo de competir internacionalmente sin tener a Chupa Chups en el grupo, por lo que terminaron vendiendo todos los activos a Wrigley, una subsidiaria de la americana Mars. Hubo una filial de Joico, la mexicana, que curiosamente quedó al margen del acuerdo porque otra familia catalana realizó el reemplazo, los Serviche, propietarios de Bimbo. Fue por esta época en la que Gallina Blanca Purina independizó a su línea de comida para animales y pasó a llamarla Affinity Pet Care, además de que compraron otras marcas como Royal Canin, convirtiéndose así en la tercera productora de toda Europa. El grupo que aglutinaba la parte de restauración, Eat Out Group, pasó a tener más de 500 restaurantes en todo el mundo. El principal problema al que se enfrentan las empresas familiares suele ser el relevo generacional. Los Carulla, conocedores de este hecho, hicieron un movimiento muy inteligente. Crearon 2 consultoras especializadas en este problema para dar apoyo a empresas que lo necesitaran y así incrementar ellos a su vez el know-how de cómo hacer la mejor transición posible. Para el salto a la tercera generación, contaron con el apoyo de familias que habían transitado con éxito, como son los Pugs y los Bacardí. Hay una lección que siempre recordaré de Jesús Monleón, fundador de Offerum y Seed Rocket, y es que tienes que establecer una relación con tus competidores, tener una línea abierta, porque tarde o temprano uno comprará al otro. Así que te interesa llevarte bien y que te tengan en mente. Y es justo lo que aquí ocurrió. En 2006, después de que falleciera en un accidente de avión el heredero de Starlux, esta entró en negociaciones para fusionarse con Gallina Blanca. Un año después, cerraban un acuerdo por el que cada familia pasaba a tener el 50% de la fusión,
convirtiéndose así en la tercera compañía más grande del sector en todo el mundo. En la actualidad, los Carulla han seguido siendo tan activos como su historia muestra, vendiendo, por ejemplo, la filial entera de restauración. Me gustaría citar y darle las gracias a Javier Moreno Lázaro, en cuyo artículo de la revista de Historia Industrial de 2009 me he basado ampliamente para la realización del guión de este vídeo. ¿Conocías a los Carulla y el imperio que ostentan? Y recuerda, dale a like y suscríbete